Muy buenas noches, estimados amigos y amigas. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro con la palabra de Dios. Damos las gracias al Señor porque Él nos concede esta oportunidad de abrir las Escrituras, meditar en ellas, para aprender las verdades de Dios y para conocer sobre todo la verdad del Evangelio para nuestras vidas. Quiero invitarles en esta noche a la lectura de un pasaje de la Biblia. Es una historia bíblica que está en los evangelios. Y antes de leer, quiero mencionar lo siguiente. Es muy probable que más de alguno de mis amigos o amigas que está en esta noche con nosotros haya leído los evangelios o una parte de ellos. Y se habrá encontrado con diversos relatos bíblicos de parábolas que Jesús contó y también de milagros que él realizó. Hay una gran cantidad de milagros en los evangelios. Y probablemente más de alguien puede haberse preguntado, ¿cuál fue el propósito por el cual estos milagros y estas parábolas quedaron registrados acá en el Nuevo Testamento? ¿Por qué están contados? ¿Sencillamente para información nuestra o para entretener o para que los niños más pequeños aprendan acerca de estas cosas? Es mucho más que eso. Uno de los cuatro evangelistas, el apóstol Juan, él dijo que las cosas que él había escrito, y evidentemente las cosas que se escribieron en los evangelios, se han escrito para que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengamos vida en su nombre. Es decir, mis queridos amigos y amigas, estos milagros que aparecen relatados en los evangelios tienen ese propósito de que usted y yo conozcamos al Señor Jesucristo, no solamente como una persona todopoderosa que sana, sino como el Salvador. Porque no olvidemos, los que sabemos esta parte, y se lo decimos a los que seguramente no lo conocen, el nombre Jesús significa Salvador. Ese fue el propósito suyo al venir aquí a la tierra. Entonces, cuando nosotros leemos estos relatos, tenemos que pensar qué es lo que podemos aprender de estas historias. ¿Qué enseñanza espiritual hay en ellas? Y vamos justamente en esta noche a leer uno de esos pasajes, una de esas historias, y vamos a buscar lecciones espirituales para nuestras vidas. Les invito a buscar, los que tienen Biblia o Nuevo Testamento, en el Evangelio según Marcos en el capítulo 5. Evangelio según Marcos en el capítulo 5. Mientras usted lo busca, es bueno decir que en el Nuevo Testamento de la Biblia hay 4 libros que se llaman evangelios. No es que existan 4 evangelios, hay uno solo. El evangelio es un solo mensaje, el mensaje de la salvación en Cristo. Pero existen estos 4 libros porque hubo 4 personas que Dios usó para que nos contasen el relato de la vida de Jesucristo acá en la tierra, bajo 4 aspectos diferentes. Esa es la razón por la cual existen estos 4 evangelios. Vamos a leer, como dije, en el capítulo 5 del Evangelio según Marcos, desde el versículo 21 hasta el versículo 34. Es un trozo no tan largo ni tan corto, pero que es importante que lo escuchemos con mucha atención, porque ya al oírlo uno puede ir captando qué es lo que quiere decir la historia. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies
y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí la lectura de las Escrituras en esta noche. El relato continúa después con el Señor cuando llega a la casa de ese hombre llamado Jairo, el que le había pedido que fuese a visitar a su hija gravemente enferma. El Señor la encontró muerta y el Señor la resucitó. Era una niña de 12 años. Es lo que continúa en el relato. Y es bueno decir, mis amigos, de que en estos 4 evangelios encontramos 3 relatos de resurrecciones que Jesús realizó. Esta es una de ellas, de una niña de 12 años, y también resucitó a un joven cuyo cadáver estaba siendo llevado al cementerio, y también resucitó a un hombre que llevaba 4 días en la tumba. Seguramente puede que el Señor haya resucitado a otros, pero son los únicos que se cuentan en los evangelios. Ahora bien, en medio de este relato está la historia de la mujer. Si usted puso atención, y yo creo que lo hizo, se dio cuenta de que el Señor había sido llamado por este hombre llamado Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga judía. La sinagoga o las sinagogas eran lugares de culto en cada pueblo allí, en Palestina, en Israel, pueblos importantes, donde los judíos se juntaban cada sábado para la lectura de la ley. Y siempre había algunos que lideraban aquello. Y Jairo era uno en aquella ciudad donde ellos estaban. Con su hija gravemente enferma, pidió al Señor que fuera a visitarle para que, al poner las manos sobre ella, la niña fuese sana. Era un hombre que confiaba en Jesucristo, tenía fe en él. Y cuando el Señor va de viaje a la casa de Jairo, leímos que una mujer se acerca y le toca el borde del manto. Estoy pensando que es probable que usted sepa esta historia o la haya leído o haya escuchado de ella. Y estimados amigos, precisamente en esta mujer que tenemos aquí, tenemos una gran lección que en esta noche quisiese que pudiéramos considerar. Porque vamos a estar hablando de algo que es lo más grave para el ser humano. El mayor problema del ser humano. Si yo le preguntase en esta noche,
¿Cuál cree usted que es el mayor problema del ser humano? O hiciésemos una encuesta respecto a eso. Nos encontraríamos con muchas respuestas diferentes. Muchos hablarían del problema sanitario, del problema económico, el problema social, el problema educacional, las desigualdades y un montón de cosas, todas muy válidas. Yo sé que en estos días que estamos viviendo acá en Chile, el mayor problema para muchos es un virus y que sabemos que es complicado, pero para muchos se ha constituido en un problema tan grande que al final llega a ser una paranoia. Otros tienen el gran problema de la situación económica. Sabemos que se han perdido muchos puestos de trabajo producto de esta situación y hay muchos que están preocupados de eso y es un gran problema. Pero la Biblia nos enseña que el mayor problema de todo ser humano es un problema de tipo espiritual. Y ese problema tiene un nombre, y un nombre que no nos gusta, y que a muchas personas no les gusta que se hable de aquello. Pero es necesario que hablemos de este tema, porque precisamente el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra con el propósito de solucionar ese problema de la raza humana, que es el mayor problema de todos los problemas, que es un problema que tiene repercusiones aquí en la tierra y que tiene repercusiones eternas después de partir de este mundo. Y ese problema se llama pecado. Y cuando miramos la historia de esta mujer, cuando lo veamos brevemente ahora y hagamos un breve análisis, vamos a darnos cuenta que nos ofrece esa lección para que aprendamos lo que es el pecado, cuán grave es, qué consecuencias tiene, pero cuál es la solución a ese problema. Pues bien, ya leímos la historia, estamos explicando, ¿verdad?, de que el Señor va de viaje a la casa de ese hombre llamado Jairo. Y hay un detalle bien interesante aquí. Y mis amados amigos, lo que está escrito en la Biblia, nada está de más. Y si de pronto aquí aparece algo que se repite, es porque nos debe hacer pensar. En el versículo 21, donde comenzamos, dice que cuando el Señor llegó al lugar allí donde estaba, pasó de un lugar a otro lado de una orilla del mar a la otra orilla del mar de Galilea en una barca. Y cuando llegó al otro lugar, dice que se reunió alrededor de él una gran multitud. Seguramente miles de personas. Una gran multitud alrededor de Jesús. Y cuando él se fue caminando hacia la casa de Jairo, dice el versículo 24, que le seguía también una gran multitud. Y aparte de eso, le apretaban. El Señor Jesucristo tuvo un ministerio de unos 3 años y medio aproximadamente. Y el primer año, muchos lo conocen como el año de la popularidad. En ese primer año el Señor fue muy popular entre todas las personas. Miles le seguían. Tenía muchos discípulos. Ahora bien, este relato ocurre en ese periodo de tiempo, en el primer año del ministerio del Señor, cuando era muy popular y la gente, todos iban tras él. Y aquí hemos leído, era una gran multitud que le apretaban. Por lo que entiendo de las Escrituras, amigos, cuando el Señor andaba entre las multitudes, iba en medio. Todos lo rodeaban por todos lados. Y por supuesto, tiene que haber sido muy difícil llegar hasta él. Sin embargo, hemos leído aquí que pese a la multitud, que pese a toda esa gran cantidad de personas que apretaban al Señor allí y le oprimían, esa mujer enferma logró llegar hasta el lado del Señor, extendió su mano y tocó su manto. Fue lo único que ella hizo. Estoy seguro que tiene que haberle costado bastante llegar allí. Tiene que haber tenido hartos problemas para meterse entre la multitud, pero ella realmente necesitaba llegar donde Jesús. Se daba cuenta que tenía una enorme necesidad de Cristo
que tenía que llegar donde él. Y costara lo que costara, llegó donde el Señor. Y se produjo aquel milagro en su vida. Ahora bien, pensemos un poco en esta mujer. Lo que hemos leído de ella no es nada positivo. La enfermedad que tenía ella era una enfermedad que, de acuerdo a la ley de Moisés del Antiguo Testamento, la convertía en una mujer inmunda. Es lo que dice el Antiguo Testamento en el libro de Levítico. Ella tenía, como dice acá, era una mujer que padecía de flujo de sangre, tenía un problema femenino muy serio y lo había tenido nada menos que por 12 años. Y esa situación de ella, de acuerdo a la ley de Dios dada a Moisés, era una situación que la convertía a ella en una mujer inmunda. Ese es el término que da la Biblia. Ahora bien, eso a ella le impedía llegar a lugares de culto, al templo en Jerusalén, por ejemplo. No podía estar allí. Es decir, aquella situación personal a ella le tenía alejada de la presencia de Dios, si pudiéramos emplear la frase. Cuando uno piensa en esta situación de esta pobre mujer, de la cual no sabemos el nombre, inmediatamente uno lo relaciona justamente con el problema del cual le he estado hablando, el problema del pecado. Porque, mis queridos amigos, el pecado para Dios o delante de Dios es algo inmundo. Ocurre de que las personas generalmente piensan que el pecado es un asunto que no hay que tomarlo tan en serio. Incluso la religión más popular de Chile ha hecho que las personas piensen así. ¿Por qué? Porque se ha hecho una clasificación de pecados. Unos son más graves y los otros son más leves. Los más graves necesitan este tipo de tratamiento para solucionarlo, pero los más leves, bueno, basta con algo más pequeño. Y muchas personas piensan así. Y han llegado a pensar de que el pecado es un asunto que no tiene mayor importancia. Algunos lo califican como una simple picardía. Ocupan términos despectivos para hablar del pecado. Pero cuando uno va a las Escrituras, uno se da cuenta de que el pecado delante de Dios es algo inmundo. ¿Por qué? Porque no es algo santo, así de simple. La Biblia nos enseña que Dios es santo. Incluso en más de un pasaje bíblico se dice que Él es santo, santo, santo. 3 veces santo. En contraste con eso, todos los seres humanos somos pecadores. Esta persona que les habla en esta noche también es un pecador. Todos somos pecadores. No porque yo tenga la oportunidad, privilegio y a la vez enorme responsabilidad esta noche de abrir las Escrituras y hablar de este tema, eso no me hace a mí que no sea pecador. Soy un pecador igual que todos. Todos hemos pecado contra Dios. Y el pecado de todos nosotros los seres humanos para Dios es algo inmundo, porque no es santo. Y al ser inmundo nos separa de Dios. Y las Escrituras son muy claras al respecto, amigos. Las Escrituras nos dicen, por cuanto todos pecaron y están privados o destituidos o separados de la gloria de Dios. Y un profeta del Antiguo Testamento dice que el pecado ha hecho separación entre nosotros y Dios, como un muro, como una barrera que impide que nosotros pasemos delante a la presencia de Dios. Eso produce el pecado. Nos separa de Dios, porque el pecado es inmundicia para con Dios. Entonces aquí estamos aprendiendo, y esa es la razón por la cual está la historia aquí también, que esta mujer que tenía esta enfermedad inmunda es figura de toda persona en el mundo, hombre y mujer, porque todos somos pecadores
Y en esa condición estamos separados de Dios a causa del pecado, porque el pecado es inmundicia para con Dios. Ahora bien, el relato aquí nos dice que esta pobre mujer había hecho de todo para procurar ser sanada, lo cual es algo muy lógico. Cualquiera de nosotros que se enferme va a procurar por todos los medios recuperarse. Nadie se enferma y se queda ahí muy tranquilo, sino que si se enferma, busca la manera de solucionar aquella situación. Y esta mujer no era la excepción. Y leemos algo acá sobre esa parte de su vida. Y el autor aquí del Evangelio, el evangelista Marcos, nos da detalles interesantes. Mire lo que dice el versículo 26, que lo leímos, pero lo vuelvo a leer ahora. Dice que esta mujer, primera cosa, había sufrido mucho de muchos médicos. En segundo lugar, dice que ella había gastado todo lo que tenía. En tercer lugar, dice que nada había aprovechado. Y en cuarto lugar, dice, le iba peor. Y yo quiero agregar un dato más, porque el evangelista Lucas, que también cuenta la historia, dice que ella había gastado todo su dinero con los médicos, todo. Y también dice él que por ningún médico había podido ser curada. Podemos imaginar situación más desastrosa de esta pobre mujer. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo el dinero con ellos y ninguno le había curado. Nada había sido de provecho en toda esta situación en los 12 años que llevaba enferma. Y cada día la cosa era peor. Qué cuadro más trágico. Ahora uno se pregunta, los médicos lo único que habían hecho con ella, la habían hecho sufrir. Mire, dice que había sufrido mucho de muchos médicos. O sea, los médicos, todos los tratamientos y todo lo que habían procurado hacer con ella, ninguna de esas cosas había tenido ningún efecto, sino que por el contrario había producido en ella solo sufrimiento, solo sufrimiento. Y había malgastado todo lo que tenía, nada aprovechaba, iba de mal en peor día tras día. Y yo cuando leo esta historia me imagino que esta pobre mujer tiene que haber sido una mujer paliducha, con un rostro cadavérico, porque la enfermedad tiene que haberla tenido así, seguramente estaba hasta en los huesos. Pero nada de lo que había hecho había resultado. Ahora, ¿por qué la Biblia da todos estos detalles? No los da por darlos. No da estos datos en la historia como para hacerla más pintoresca, no. O para hacerla más completa, tampoco. Lo hace porque como estamos sacando una lección espiritual, no olvidemos lo que dije al comienzo, de que estas cosas se escribieron para que nosotros creamos en Jesucristo y al creer en Jesucristo seamos salvos por su nombre. Es decir, estas historias están precisamente para aprender lecciones espirituales. Y ya hemos visto aquí que esta enfermedad que tenía esta mujer la tenía separada de las cosas espirituales o religiosas allí porque era una enfermedad inmunda. Y justamente, ya lo dijimos también, el pecado a nosotros nos separa de Dios, nos separa de su presencia y no nos permite llegar allá el día que muramos, porque el pecado es inmundicia contra Dios. Pero ¿qué aprendemos aquí de lo que hizo la mujer? De todas estas cosas que procuró ella para lograr la sanidad. Aprendemos que nada que nosotros hagamos puede resultar en beneficio del problema del pecado. Ella había consultado a muchos médicos y los médicos, en vez de darle una solución, solo la habían hecho sufrir. Y cuando yo leo esto y pienso en el aspecto espiritual que estamos hablando, pienso en muchos médicos que existen en el día de hoy y que han existido a través de la historia del hombre, médicos en el sentido espiritual me refiero, que han procurado
darle una solución al pecado, que han dado muchas recetas y dan en el día de hoy también muchas recetas religiosas para solucionar el problema del pecado. Hay personas, por ejemplo, que tienen una religión, no voy a mencionar ninguna porque no quiero ofender a nadie, pero no voy a mencionar ninguna justamente por eso, pero tienen una religión y son personas absolutamente sinceras en la religión que tienen. Uno conoce gente así, gente ferviente, gente que trata de buscar las cosas piadosas, que trata de portarse bien. ¿Por qué? Porque le han dicho esos médicos religiosos, le han dicho, mire, si usted se porta bien, si usted hace obras de caridad, si usted no le hace mal a nadie, si usted lleva la religión como debe llevarla, si usted cumple con todos los ritos, con todas las ceremonias, si usted da dinero, si usted incluso hace penitencia personal, seguramente Dios puede llegar a perdonarle. Y hay personas, mis queridos amigos, que lamentablemente pasan toda la vida en eso. Desde que nacen y van creciendo, van llevando adelante los preceptos de su religión y van cumpliendo con las ceremonias de acuerdo a las edades. Y cuando tienen ciertas cosas especiales en su vida, acuden a un lugar religioso, etcétera, etcétera. Pero usted les pregunta, usted le dice, ¿usted tiene el perdón de sus pecados? ¿Usted tiene la salvación de su alma? Y muchos le van a decir, bueno, ¿quién sabe? Estoy tratando, estoy procurando salvarme. Estoy procurando de que Dios me tome en cuenta y me perdone los pecados. Incluso se le enseña a muchas personas de que este asunto del pecado tiene mucha relación con las obras. Que si usted hace malas obras, pero después empieza a hacer muchas buenas obras, Dios tiene como una balanza en el cielo. Y ahí en la balanza a un lado coloca las malas obras y al otro lado pone las buenas obras. Y dependiendo de dónde se incline la balanza, usted se va al cielo o si no se va al infierno. No hay tal cosa en la Biblia. Pero se enseña eso, porque los médicos han recetado aquello. Y hay otros médicos que le recetan, mire, sí, Jesucristo es el Salvador, pero resulta que usted también tiene que llegar a Dios por otros caminos. Y le presentan muchos caminos para llegar a Dios. Le hablan de otras personas para llegar a Dios. Le hablan de hombres y mujeres que han sido, entre comillas, muy piadosos y muy santos, y a través de esas personas usted puede llegar a Dios. Usted no puede llegar a Dios directamente, tiene que ir a través de alguien, pero ese alguien es este y esta persona o esta otra persona. Y las personas buscan a través de esos caminos. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado también que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, esa es una frase conocida por todos, de que todos los caminos conducen a Roma, y tiene que ver con la época del Imperio Romano, precisamente porque ellos tenían un sistema de caminos que todos conducían a Roma, eso es verdad. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso no tiene nada que ver con la solución al problema del pecado. No todos los caminos conducen al cielo. De hecho, la Biblia dice que hay uno solo. Un solo camino que conduce al cielo. Es una sola la persona que nos lleva delante de Dios. Esa sola persona es el Señor Jesucristo, que vino aquí a la tierra a hacer la obra de la salvación en la cruz. Por eso fue necesario que fuera a hacer la obra de la salvación en la cruz. Porque Él es el único camino, Él es el único medio. Él es el único mediador también entre el hombre y Dios. Pero lamentablemente los médicos le han dado esas recetas a muchas personas. Y la persona se angustia, procurando satisfacer a aquel ser que, según dicen, les va a llevar delante de Dios. Y le hacen peticiones. Y hay algunos que van más allá. Algunos le hacen mandas a algunos de ellos para que les saque de algo. Y si usted les pregunta, ¿tiene el perdón de los pecados usted? No sé. Si usted se muere,
¿Dónde va su alma? No tengo idea. Dios sabrá. ¿Por qué pasa esto? Porque los médicos han dado tantas recetas equivocadas y la persona no logra solucionar este problema. Y lo único que consigue es sufrimiento. Porque ese tipo de recetas espirituales no producen paz, producen sufrimiento, producen angustia, porque no hay seguridad. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces cuando muere alguien? ¿Qué es lo que dicen las personas? Ojalá que descanse en paz, ¿cierto? Y a muchas personas se les pone esas letras, QEPD, que en paz descanse. Es el deseo de que cuando parte alguien, ojalá que descanse en paz. ¿Por qué la persona vive toda la vida en esa angustia, en esa incertidumbre? ¿Por qué nunca tiene paz realmente con Dios? Y cuando llega el momento de morir, muere sin paz, que los demás dicen, ojalá que descanse en paz. En estos últimos años se ha popularizado mucho una frase, vuela alto cuando muere alguien. Ojalá vuele alto, se vaya a las alturas, ojalá no se vaya a otro lado. ¿Y por qué es eso? Porque los médicos humanos, los médicos religiosos de todo tipo de religiones, han dado recetas equivocadas y hacen sufrir a las personas y la persona no tiene ningún provecho y le va cada día peor. Ahora también hay otras religiones que le dicen, mire, usted tiene que entrar a la iglesia, tiene que hacerse miembro de esta iglesia, tiene que comenzar a ir a los cultos de la iglesia, tiene que bautizarse en la iglesia, tiene que dar el diezmo en la iglesia, tiene que procurar hacer cosas en la iglesia. Si tiene buena voz, vaya al coro de la iglesia y cante en el coro de la iglesia. Haga muchas cosas, porque si usted persevera en eso, al final se va a salvar. Y hay muchas personas que son sinceras y están tratando de perseverar en esa religión, tratando de que Dios al final les dé la salvación, que Dios al final los perdone. Y nunca tienen paz, y nunca tienen gozo, y nunca tienen seguridad. ¿Por qué? Porque han ido a los médicos equivocados. No han ido al único médico espiritual que puede realmente darles la solución. A esta mujer le pasaba eso. Físicamente hablando, lo estamos analizando aquí. Puro sufrimiento de mano de los médicos que le hicieron gastar todo lo que tenía y ninguno la sanó. Ni un provecho de todo aquello. Cada día peor. La angustia era peor, peor y peor. La historia cuenta de un hombre que quería ser perdonado. Y ese hombre tenía una enorme angustia por ser perdonado de parte de Dios. A él le habían enseñado que Dios era solamente un Dios castigador y que había que tratar de aplacarlo con buenas obras, con oraciones y penitencias. Y ese hombre cuenta la historia que pasaba días botado en el suelo en la celda de un convento, flagelándose incluso, haciendo penitencia y largas oraciones y ayunos para que Dios lo perdonara, porque él sentía una enorme angustia en su alma, pero no lograba la paz. Y sufría cada vez más. Hasta que alguien le dijo, lee lo que dice la Biblia. Y ese hombre leyó lo que decía la Biblia. El justo por la fe vivirá. Y se dio cuenta que ninguna de todas aquellas cosas que le habían dicho los médicos humanos servía para aliviar su alma, para tener paz con Dios, para tener el perdón de los pecados. Y ese hombre creyó en Jesucristo y en la obra que él realizó en la cruz y fue salvo y perdonado y tuvo paz para con Dios. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de un hombre muy conocido, al cual incluso se le ha calumniado mucho. Ese hombre se llamó Martín Lutero. Él sufrió por años buscando la paz de Dios y la paz con Dios, justamente con médicos que solo lo hacían sufrir, hasta que encontró la verdad en la palabra de Dios, encontró la verdad en Jesucristo y fue salvo y pudo tener paz con Dios.
Es que es así, amiga, amigo. Ningún médico humano, ninguna religión humana, receta que dé va a servir para el problema del pecado. Y a esta mujer le sucedió aquello hasta que al final, ¿qué pasó con ella? Hemos leído aquí en el versículo 27 que ella oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Qué interesante esa frase. Oyó hablar de Jesús. Llevaba años sufriendo. Llevaba años separada de las cosas espirituales. Llevaba años. Iba de mal en peor. Y de pronto oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. ¿Y qué oyó hablar de él? Seguramente oyó hablar que él sanaba a las personas, que era aquel maestro que andaba allí en Israel sanando y haciendo bienes. Y lo buscó, porque ella pensó, él me va a salvar, él me va a sanar. Y esta era una mujer que seguramente tenía mucho miedo de las personas, porque aquella situación, como dije, aquella situación de enfermedad que tenía tan triste, la convertía en alguien inmunda. Entonces seguramente fue con mucho miedo, entre medio de la multitud. ¿Cuánto le habrá costado llegar? No sé. Hasta que llegó. Y el verso 27 dice, vino por detrás entre la multitud y lo único que hizo fue extender la mano, seguramente temblorosa la mano, y tocó, dice, el manto de Jesús. Porque ella decía, y aquí está escrito, ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Seguramente ella se sentía tan indigna por la enfermedad que tenía, que no era capaz de ir más allá, de enfrentar a Jesús y decirle, mire, tengo esta enfermedad. Seguramente sentía mucha vergüenza, porque probablemente aquella enfermedad producía vergüenza de tipo social, no sé. Que vino calladamente, en silencio, y por detrás, dice, por detrás, y tocó el borde del manto. ¿Y qué dice la Biblia? Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y hay otras versiones que dicen estaba sana de aquella aflicción, porque realmente aquello era una aflicción espantosa para la pobre mujer. Y fue instantánea la sanidad. Instantánea. Y ella se dio cuenta. Estoy sana. Ahora, ella podría haber pasado inadvertida. Podría haberse retirado calladamente entre la multitud, así como había llegado, y nadie habría sabido nada, solo ella. Bueno, y Jesús también que lo supo. Pero ¿qué pasó? En el verso 30 leemos que Jesús dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se volvió a la multitud y les hizo una pregunta un tanto extraña. ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Por qué digo extraña? Porque como bien le dijeron los discípulos, pero Señor, si la multitud te aprieta y te toca y tú dices, ¿quién me ha tocado? El pasaje dice que él buscaba alrededor para ver quién había hecho aquello. Hasta que la mujer, sabiendo lo que había sucedido, vino y le contó la verdad. Ahora, cuando yo leo esto, pienso en algo bien importante que ya se lo voy a mencionar. Pero quiero insistir en el momento de cuando la mujer tocó el borde del manto del Señor. Ella vino ahí humilde, angustiada, pero también esperanzada de ser sanada. Porque nadie había podido sanarla. Nadie. Y vino esperanzada. Y como digo, seguramente muy humillada por ahí, inadvertida. Y solo extendió la mano y fue salvada. Inmediatamente. Amiga, amigo, lo que la mujer hizo es lo que tiene que hacer cada persona para tener solución al problema de su pecado. Es lo que tuve que hacer yo años atrás. Y es lo que tuvo que hacer muchos de los oyentes esta noche
que ya tienen el perdón de sus pecados. Y es lo que usted debe hacer para tener el perdón de sus pecados. Acudir a Jesucristo. Él es el único medio de salvación. ¿Por qué insistimos en este punto? Porque Él es el que vino de parte de Dios para salvar a los pecadores. La Biblia así lo dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y eso le incluye a usted también, amiga, amigo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y por qué vino a hacer esa obra? Porque Él vio que ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo. Que receta que hubiese no servía. Religión que hubiese no servía. Buenas obras no sirven. Méritos no sirven. Nada sirve. Porque el pecado es inmundicia contra Dios, nos separa de Él y nos deja inútiles delante de Dios. Incapaces de solucionar el problema por nosotros mismos. Incapaces de que cualquier receta que nos den sirva. A eso Él vino. Vio nuestra condición perdida. Se hizo hombre siendo Dios, pero no dejó de ser Dios. Y estando acá en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvar a todo pecador. Como dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, solo Él y nadie más que Él es el medio de la salvación. Es el camino de salvación, es la puerta de salvación, es el único mediador, es el único salvador. Solamente el Señor Jesucristo. Él es el único médico espiritual divino, no hay nadie más. Entonces cuando la persona se da cuenta de su condición perdida de pecador y se da cuenta que no puede hacer nada, nada para salvarse, nada para remediar la situación, acude a Él con fe y pone su fe en la muerte de Jesucristo en la cruz, esa persona es salva, porque la Biblia así lo dice. Y el ejemplo de esta mujer lo deja bien graficado. Ella se acercó, un simple toque, y voy a decir un toque de fe, y fue salva. Un toque de fe en Cristo. Fue suficiente. No tenía una gran fe, no, solo creyó, solo tenía fe en Jesucristo. Y la salvación, o sea, la sanidad en este caso para ella fue instantánea. Así como la salvación es instantánea, amiga, amigo, la salvación que Dios da es instantánea. En un momento la persona está todavía muerta en pecados y al confiar en Jesucristo tiene vida eterna, de inmediato. Estaba perdido, pero al confiar en Cristo es salvo. Es algo instantáneo. Y la persona obtiene la salvación instantáneamente al poner su fe en Jesucristo, estando humillado delante de Él. Porque como dije, esta mujer vino humillada, humilde allí. Y cuando uno acude al Señor humillado, reconociendo la propia incapacidad personal, reconociendo el pecado, arrepentido de los pecados, y pone la fe en Jesucristo, es salvo de inmediato. Hay varios versículos en la Biblia que así lo dicen. Hay uno que a mí me gusta mucho que dice lo siguiente. Jesús dijo estas palabras. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, porque pasó de muerte a vida. Y hay otros pasajes que también lo señalan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y otros pasajes más así también lo dicen. Es instantánea la salvación. Y a partir de allí la persona comienza a andar en una nueva vida, hecho limpio delante de Dios, convertido en hija o en hijo de Dios. Entonces, este cuadro de esta mujer siendo sanada instantáneamente por el Señor cuando ella confió en Él, es justamente la lección para usted y para mí. De esta forma está hecha la solución para el problema del pecado. De esta forma la persona es salva delante de Dios. De esta forma la persona es perdonada, es hecha limpia de todo pecado por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz y pasa de su estado de perdición a un estado de salvación, de un estado de condenación a un estado bendecido de salvación. Ahora bien, pensemos un momento
en este asunto del toque que ella hizo al Señor. Ella tocó su vestido y fue sanada. Había un montón de gente alrededor que le apretaba y tocaba la ropa del Señor y no fue sanada. Y esto habla de dos cosas fundamentales. Y yo he llamado a esto los dos tipos de fe. Los dos tipos de fe. Y en esta última parte de mi mensaje, porque no me quiero extender mucho en esta noche, quiero tocar este punto y quiero ponerle a usted, amiga, amigo, ante esta disyuntiva. ¿Qué tipo de fe tiene usted respecto al Señor Jesucristo? Porque existen dos tipos de fe. Una fe que salva y una fe que no salva. Una fe que es solo intelecto y otra fe que es real de la voluntad, del corazón, del alma. La primera no salva, la segunda sí. Ahora alguien dirá, pero es que Cristo salva. Sí, Cristo es el Salvador. Cristo salva, pero la Biblia dice claramente, por gracia sois salvos por medio de la fe. Él es el Salvador y Él puede salvar a cualquier persona que cree en Él de verdad. No con una creencia intelectual, porque la creencia intelectual no produce ningún cambio en la vida. Es solo un conocimiento cultural. Y aquí queda muy claro en la multitud que tocaba al Señor y en el toque de esta mujer. Esa multitud que tocaba y apretaba al Señor, recuerden, como lo dijimos al comienzo, que el Señor iba en una enorme multitud, muchos, miles seguramente, y ahí iba el Señor, seguramente le costaba caminar, y esto me recuerda cuando uno a veces ve personas famosas, ¿no es cierto?, que van rodeadas de tanta gente y no pueden avanzar, seguramente eso le pasaba al Señor. Y lo apretaban por aquí, por allá, lo oprimían, lo tocaban. Pero ese toque no tenía ningún resultado como el toque que tuvo la mujer. Porque el toque de estas miles de personas que apretaban al Señor allí es una figura de la fe intelectual de muchos, de la creencia intelectual de muchos. Ahora, yo no sé, yo estoy entregando este mensaje esta noche por esta plataforma y yo no sé quién está al otro lado oyendo el mensaje, pero Dios sí sabe quién está. Amiga, amigo, Dios sabe quién es usted. Y Dios sabe claramente si usted tiene solo una creencia intelectual en Jesucristo o una creencia real en Jesucristo. ¿Cómo es la creencia intelectual? ¿Cómo es la fe intelectual? Es justamente del intelecto, de la mente. La persona sabe que Jesucristo vino a la tierra, que nació en Belén y por eso celebra la Navidad y se hace regalitos. La persona sabe que Jesús fue un día a la cruz y murió allí derramando su sangre por los pecadores y por eso celebra la Semana Santa. Y algunos celebran jubilosamente el llamado Domingo de Resurrección, pensando que Jesús se volvió a morir, cuando Jesús murió una sola vez y no muere nunca más. ¿Saben eso? Saben que Jesús es un personaje histórico. Incluso saben eso porque los años se cuentan desde Jesús en adelante. Y Él es la gran división de la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y la gente lo sabe. Y muchos saben que Jesús hizo muchas cosas buenas. Y hay mucha gente que tiene Biblia en la casa. A lo mejor usted tiene una Biblia en la casa. A lo mejor una Biblia de colección, de esas que se vendían antes, con los cantos dorados, con adornos muy lindos. Y la tiene ahí en su biblioteca. Y usted dice, sí, es la palabra de Dios, sí, ahí está la Biblia. Y de vez en cuando, cuando tiene un apuro, va y busca un salmo. Y a lo mejor le gusta el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, sabe que la Biblia está ahí y que Jesús hizo tantas cosas lindas y lo cree. Y a lo mejor celebra algunas fiestas religiosas que tienen que ver con Jesús en el año. Probablemente. O a lo mejor usted es de esos oyentes que cree que la Biblia es un amuleto, porque hay gente que cree que la Biblia es un amuleto de la buena suerte. ¿Sabía eso? Hay un salmo en el Antiguo Testamento, el Salmo 91, donde se habla allí que ninguna plaga va a tocar tu morada, qué sé yo, habla ahí de
de la defensa espiritual que Dios hace de los suyos. Entonces muchos han inventado, y en el mundo religioso existe mucho eso, especialmente en el mundo evangélico. Hay que decirlo con todas sus letras. Hay muchos que creen que la Biblia en la casa tiene que estar abierta en ese salmo, porque al estar abierta en ese salmo no hay malos espíritus que lleguen a la casa y se van. Años atrás me acuerdo, trabajaba en el norte del país, más al norte que de aquí, y estaba en la ciudad de Arica y tuve que visitar a unas personas y en la casa tenían justamente la Biblia abierta en el Salmo 91. Y le voy a contar que las páginas de ese salmo estaban amarillas, amarillentas. Y se me ocurrió dar vuelta a la hoja y las otras páginas totalmente blancas. Yo pensé, ¿cuántos años llevará esta Biblia abierta aquí? Que la página se puso amarillenta. Muchos piensan eso y tienen esas creencias. Muchos creen en Jesús de manera intelectual. Y usted le dice, ¿usted cree que Jesús vino aquí a la tierra a morir por los pecadores? Sí, yo creo todas esas cosas. Yo creo que Él vino, que murió, que resucitó, que hizo cosas buenas, como por ejemplo sanar a esta mujer, o resucitar a la hija de Jairo, o resucitar a otros, y sanar a los paralíticos, y darle vista a los ciegos. No, sí sé esas cosas. Y sé que Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces y alimentó a 5.000 hombres y a mujeres sin ir. No, sí sé todo eso, sí lo sé todo. Pero lamentablemente esa creencia no produce ningún cambio en su vida. ¿A qué lo comparo yo esto? A lo siguiente. A todos se nos enseñó en el colegio de que en el año 1492 llegó Cristóbal Colón el 12 de octubre y descubrió América. Y eso todos lo creemos, porque es histórico. Está en los libros de historia. Pero yo le digo una cosa, el tener ese conocimiento y esa creencia ¿no produce algún cambio, algún efecto en la vida? Para nada. Y es lo que pasa con las personas. Y son multitudes las que tienen una creencia, una fe intelectual en Jesucristo, pero eso no les cambia la vida y siguen viviendo en el pecado y en la maldad. Y de repente buscan a uno de estos médicos humanos que les dé una receta para tratar de solucionar el problema y no pueden. Una creencia que no salva. Una creencia que no da seguridad. Una fe intelectual que no produce paz en el alma. Y que cuando la persona está enfrentada a la muerte no sabe qué va a pasar más allá, porque solamente tenía una creencia intelectual. Amiga, amigo, ¿es esa la fe suya? Si es esa la fe suya, esa es una fe que no salva. A diferencia de las multitudes, está esta mujer en la historia. Ella vino humillada, humilde, calladamente, sin meter ruido, porque se daba cuenta de su condición y tocó solo el borde. A mí me da la impresión que solamente los dedos de ella tocaron el borde y nada más. Suficiente. Porque lo que hizo ella es precisamente la figura de la fe que salva, de la creencia real en Jesucristo, de la creencia de esa persona que dice, yo he pecado y mi pecado me tiene como un inmundo delante de Dios, separado de Él. Nada puedo hacer para salvar. He buscado recetas, remedios, cosas por hacer y no he podido. Vengo a Jesucristo y pongo mi fe en Él. Él murió por mí. Él derramó su sangre en la cruz para limpiarme de todo pecado. Yo lo recibo a Él como mi Salvador personal. Cuando la persona lo hace así, esa persona es salva, porque es esa la fe que salva. Es el toque de fe que salva. En esta noche yo quiero preguntarle, ¿cuál es su tipo de fe, amiga, amigo? ¿Usted cree en Jesucristo? Como las multitudes que apretaban al Señor y cuyo toque no tuvo ningún efecto, o ha creído en Jesucristo, o quiere creer en esta misma noche en Jesucristo, como esta mujer. Para ser salvo hay que reconocer que está perdido uno, que uno es un inmundo pecador, sin mérito alguno. Pero el que hizo la obra fue Jesucristo por mí en la cruz, y murió y resucitó por mí. Y yo pongo mi fe en Él, en lo que Él hizo por mí como el sustituto por mis pecados. Y al creer así, de esa forma, uno tiene la salvación de su alma.
Y esta historia de esta mujer así lo presenta. Ahora, quiero terminar con esto. El Señor buscaba a quien le había tocado, aunque yo sé que Él sabía, porque Él es Dios. Pero Él buscaba. Hasta que la mujer, que parece que no se había ido muy lejos, dice el verso 33, temiendo y temblando, sabiendo, me gusta esa palabra, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y el último verso que leímos dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote o de tu aflicción. Esta mujer sabía lo que había pasado en ella. Por eso insistí en esa palabra, sabiendo. Y mi amiga, mi amigo, cuando uno se humilla delante de Jesucristo y reconoce su condición pecaminosa y pone su fe en Jesucristo para ser salvo, uno sabe que es salvo. Sabe. Porque se produce en su vida un cambio que Dios lo hace. Y uno lo sabe. ¿Y sabe por qué lo sabe? Perdonando la redundancia. ¿Sabe usted por qué uno sabe que es salvo? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y si lo dice la Biblia, y yo he creído al mensaje de la Biblia, que es el mensaje de la verdad, entonces sé que soy salvo. Y no es ser presumido, no es ser petulante. No. Uno sabe que es salvo porque creyó en Jesucristo, que es el Salvador. Lo recibió por fe como Señor y Salvador personal, Señor y Salvador de su vida. Uno lo sabe porque el testimonio es la palabra de Dios. Y uno ha creído a la palabra de Dios, entonces sabe que es salvo. Y esta mujer sabía lo que había pasado en ella, el cambio que se había producido. Y fue contó. Dice que se postró delante de Jesucristo. Ahora, este término puede que a algunos no les diga mucho. Alguien dirá, bueno, se arrodilló. No. Postrarse, acá en la Biblia, cuando el judío se postraba, él se estiraba en el suelo con la frente pegada a la tierra. Eso era postrarse para ellos. Y esta mujer se postró así delante de Jesucristo y le contó lo que había pasado. Ahora, el Señor no hizo esto para avergonzarla, no, sino porque el Señor quería escuchar el testimonio de ella. El testimonio de boca de ella misma del cambio producido en su vida. Y esto es una lección. Yo no sé si entre mis oyentes habrá alguien que ha confiado en Jesucristo, pero está muy calladito. No quiere que nadie sepa que es salvo. Si hay una persona que piensa así, no sé. Habrá que pensar si alguna vez se habrá convertido de verdad a Jesucristo. Si quiere pasar como un cristiano secreto. No. Cuando una persona sabe lo que en su vida ha sido hecho, va a dar testimonio a otros y va a contar. En este caso, ella le contó directamente al Señor Jesucristo. Pero la persona que ha recibido a Jesucristo ahora le cuenta a otros. ¿Por qué cree usted que nosotros estamos haciendo estos programas? ¿Por qué cree usted que cada domingo a las 20 horas estamos haciendo este tipo de mensajes? No los podemos hacer en nuestro local de reuniones por razones obvias, usted lo sabe, pero lo estamos haciendo aquí porque queremos que otros sepan de lo que Cristo hizo en uno y de lo que quiere hacer también en usted. Cómo Él puede salvar, redimir, perdonar, dar la solución al problema del pecado, como hablábamos al comienzo. Él es el único que lo hace. Y Él lo hizo en mi vida y lo ha hecho en la vida de todo aquel que ha confiado de verdad en Jesucristo. Y por eso lo contamos a otros. Así que si entre mis oyentes hay alguien que ha dicho confiar en Jesucristo, pero está sumamente callado y no lo sabe nadie, puede que la fe sea solo una fe intelectual. Esa fe no salva. Pero aquel que de verdad sabe lo que ha pasado en su vida, va a contarle a otros y le va a decir a otros, mira, esto me ha ocurrido. Yo soy un pecador que estaba perdido, pero Jesucristo salvó mi vida porque he creído el mensaje de la palabra de Dios. Así termina la historia de esta mujer. No volvemos a saber de ella. Ni siquiera los evangelios consignan el nombre de ella. Ni siquiera eso. Pero ha quedado esta historia, este testimonio de esta historia, para que aprendamos esta verdad que vimos esta noche. El pecado es inmundicia ante Dios.
el pecado separa de Dios. Y no hay forma humana en la cual podamos solucionar el problema del pecado. No hay remedio humano que sirva. Solamente el Señor Jesucristo. Y cuando la persona acude a Él con fe y pone su fe en su muerte y resurrección, y humillado le recibe, esa persona es hecha salva por medio del Señor Jesucristo. He ahí el mensaje para usted esta noche. Quiero dejarlo con usted para que lo medite y piense, ¿qué fe tengo yo? ¿Tengo la fe de esa mujer, una fe que salva o una fe intelectual? Amiga, amigo, si usted ha entendido el mensaje, ahora mismo, mientras yo voy a estar orando para terminar esta noche, allí donde está usted escuchando este mensaje o está viendo esta predicación, usted allí en su corazón puede entregar su vida a Cristo. Puede decirle a Él, Señor, yo soy una persona pecadora, inmunda, que no merezco más que la condenación, pero pongo mi fe en ti, Señor. Creo en ti que tú moriste por mí y derramaste tu sangre para salvarme. Y al creer de verdad, la Biblia dice que usted pasará de muerte a vida y será hecho una persona salva y todos sus pecados serán perdonados. Incluso quedará justificado delante de Dios y tendrá paz con Dios. Hágalo, amiga, amigo, mientras oramos en esta noche. Padre bendito, te damos las gracias. Te damos las gracias porque hemos tenido la oportunidad nuevamente de abrir las Escrituras y de meditar en ellas para conocer esta verdad preciosa del Evangelio, que solo en Jesucristo hay salvación para todo aquel que arrepentido pone su fe en Él. Su fe en aquella obra preciosa hecha en el Calvario una vez para siempre. Gracias, Padre, porque al considerar la historia de aquella mujer, podemos aprender esta lección tan vital y tan importante esta noche. Bendice a nuestros amigos y amigas que han estado escuchando este mensaje. Habla a sus vidas, para que cada uno tenga claridad sobre su propia fe ante ti, si es una fe intelectual o es una fe verdadera en Jesucristo. Gracias te damos por esta oportunidad. Bendice tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Al terminar, damos las gracias a todos los que nos han acompañado en esta noche, en este mensaje de la palabra de Dios. Le dejamos cordialmente invitada, para el próximo domingo, Dios mediante, a la misma hora, para que usted pueda escuchar de nuevo la palabra del Señor. Él le bendiga. Muy buenas noches.